Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de formación empresarial generado por Fundación Unipymes y Latinpyme. Estos espacios tienen como objetivo brindarles herramientas para su crecimiento personal y empresarial. Soy Andrea Palacios, junto con Juan David Alzate y María Mercedes López. Los estaremos acompañando durante nuestra conferencia denominada Conozca las nuevas regulaciones en protección de datos personales. Les recuerdo que durante la conferencia es muy importante la interacción con nuestra experta. Lo pueden hacer de dos formas: el chat, que se encuentra ubicado en la parte inferior derecha de la herramienta, y el micrófono, que lo encuentran allí mismo. Si requieren el servicio de soporte, pueden escribirnos vía correo a soporte@unipymes.com. Es muy fácil: soporte@unipymes.com. Antes de darle paso a nuestra experta Heidi Balanta, queremos dar las gracias a nuestros aliados que hacen posible esta conferencia: Banco de Occidente, Arus, Envía, Fundación Comeva, Protección y Mi Planilla. Ahora sí damos inicio a la conferencia denominada Conozca las nuevas regulaciones en protección de datos personales. Esta conferencia, les recuerdo, será desarrollada por nuestra experta Heidi Balanta. Heidi es abogada, especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, magíster en Derecho Económico, con experiencia en el sector privado, en materia comercial y empresarial, en gerencia de proyectos de tecnología y gestión del cambio. En el sector público, experiencia en la formulación de políticas públicas de inclusión social y tecnología. De esta manera y sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Heidi, quien a partir de este momento puede iniciar la conferencia de hoy denominada Conozca las nuevas regulaciones en protección de datos personales. Heidi, buenos días, ¿me escuchas? Heidi, buenos días, ¿me escuchas? Ya puedes, ya tienes el Hola, buenos micrófono. días, ¿me escuchan? Sí, sí, ya te estamos escuchando. Bienvenida, Heidi, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, Heidi, ¿me escuchas? Bueno, Bueno, vamos. buenos días a todos. Les agradezco que me compartan para poder compartir la presentación. No me ha llegado. Ok, gracias. Bueno, buenos días a todos. Pues muy contenta de poder acompañarlos en esta hora para hablar sobre, por supuesto, sobre la protección de los datos personales. Hay un tema muy importante y es todo el avance que se ha generado con la protección de los datos personales. Específicamente, denme un segundo que creo que tenemos problemas con la presentación. Denme un segundo, creo que ahí ya la estamos viendo. Específicamente, con pues un nuevo año, como es el 2019, trae algunos retos en materia de protección de datos personales. Vamos a ver que algunas decisiones recientes de la Superintendencia de Industria y Comercio, recordemos que hay un nuevo superintendente delegado en la protección de datos personales y pues esto por supuesto me genera alguna serie de cambios que puedan llegar para este año. Bien, entonces vamos a mirar 4 puntos en el día de hoy. El primer punto va a ser la revisión de la legislación colombiana. Vamos a hablar algo muy rápido porque sobre cómo estamos actualmente, porque digamos que ya es un tema ya superado. Recordemos que Colombia cuenta con ley desde el 2012 y si nos vamos un poco, nos retrocedemos más, pues vamos a hablar desde el 2009 con la ley 2008, perdón, con la ley 1266 del 2008, que es la ley de habeas data financiero. Primero vamos a ver ese punto, segundo vamos a ver un poco el tema de las actualizaciones doctrinarias en materia de protección de datos personales de la superintendencia. Esto es muy importante porque esto nos dice un poco cómo debemos manejar, cómo debemos entender, cómo debemos cumplir o cómo debemos interpretar la legislación en Colombia en materia de protección de datos personales.
Tercer punto, las actualizaciones para este año respecto al Registro Nacional de Base de Datos. Recuerden que hay un tema muy, muy importante y de pronto que las empresas lo han interpretado de manera errónea, y es que pese que la organización no tenga que cumplir con el registro o con la obligatoriedad del registro de la base de datos, no implica que no deba cumplir con el RNBD. Me explico, ahora lo vamos a ver más adelante. Y la ley, en específico la circular 03 del 2008, establece una serie de obligaciones para las organizaciones que no están obligadas al registro de la base de datos, pero que posiblemente hay un reporte de novedad de esa información. Es decir, no sé, un reporte de novedad específicamente hablando de incidentes de seguridad, ¿listo? Incidentes de seguridad de la información. Entonces también lo vamos a ver. Y algunas recomendaciones, unas recomendaciones más bien en temas de las actividades que la organización debe ejercer en este 2019 en tratándose de protección de datos personales. ¿Por qué? Porque pese a que hay empresas que ya han, por así decirlo, implementado un programa de protección de datos personales, se quedaron allí, y resulta que estos programas requieren de una permanente revisión y unos permanentes ajustes en el cumplimiento en efecto de esos controles, ¿no? Entonces eso también lo vamos a ver en esta charla. Bien, entonces empecemos por lo primero. Esto es simplemente para contextualizar con los que de pronto saben y los que no saben o no están enterados del tema, simplemente para saber dónde estamos hoy. Recordemos que Colombia, como muchos países en América Latina y en Europa, tiene consagrado el derecho de habeas data o de protección de datos como un derecho fundamental. ¿Esto qué es? Al ser un derecho fundamental, eso significa que es un derecho que prima sobre otros derechos que no son fundamentales, que es un derecho que requiere la máxima tutela, la máxima protección del Estado. Por lo tanto, que si es un derecho que se llegue a vulnerar, pues obviamente estará afectando la dignidad de esa persona. Ese derecho, el habeas data, está consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política. Por eso su eventual violación o su violación es susceptible de acción de tutela, ¿no? No obstante, lo que hizo la legislación colombiana fue moderar o articular ese derecho. Entre tanto, cuando estemos hablando de habeas data financiero, es decir, cuando la persona, hay reportes injustificados de sus, por parte de las centrales de riesgo o por las entidades financieras, pues se va a regir por la ley 1266 del 2008, que es la que estamos viendo abajo, o si es ya con otra entidad de carácter general, pues la 1581 del 2012. Entonces, en reglas generales, eso es lo que tenemos. Recuerden que es habeas data. Habeas data es un derecho fundamental que consiste en que yo como titular puedo conocer, actualizar, rectificar la información personal que tienen de mí en bases de datos o en archivos de entidades públicas o privadas. En ese sentido, yo soy el propietario, por así decirlo. Digamos que propietario es una palabra un poco muy grande, porque los derechos no son sujetos de propiedad, más bien es un titular de la información. Entonces, en ese sentido, estaremos hablando que yo como titular de la información decido qué hacen con mis datos, ¿bien? Y como yo decido qué hacen con mis datos, yo digo quién los tiene y quién no. Y esto aplica para todo. Usted como empleado, usted como ciudadano, ¿bien? O sea, esto aplica usted como un consumidor de servicios financieros. Esto aplica para cualquier criterio, ¿bien? Y hay algo muy importante entonces, a partir de ese artículo 15 y 20, yo ahí coloqué artículo 15 y 20, porque no se nos debe olvidar el derecho a la información pública o derecho de acceso a la información también. Fíjense que por estar de moda el derecho de habeas data, pues ahora creemos que todo se nos convirtió en habeas data, ¿no? Entonces ya hay algunas personas que dicen, no, es que yo si quiero un ingreso cuando ingreso a un edificio y la persona en la recepción le pide los datos, entonces dicen, no, yo no le voy a dar mis datos por habeas data. No, un momento, esto no es así. El habeas data es un derecho fundamental, pero también no es el derecho a la información. Y yo, si lo voy a ingresar a usted a mi edificio, a mi instalación, pues yo, en virtud de ese derecho
para la información, de ese derecho a la información, pues tengo toda la posibilidad de restringir su ingreso porque yo tengo que velar a quién estoy dejando ingresar a mis instalaciones, ¿bien? Es por esa razón. Entonces, fíjense que estos derechos se deben moderar, ¿bien? Es decir, son derechos que yo tengo que moderar porque así como tienes tu derecho a la información o el del habeas data, el derecho a la información es eso. Es decir, en ese sentido, ese derecho a la información lo voy a garantizar en la medida en que yo tengo que garantizar el derecho del resto de personas que están en la organización. Bien, entonces tenemos el artículo, está la ley 1266 del 2008, la ley 1266, ¿cuándo la aplicamos en nuestras organizaciones? Primero, si usted es una entidad financiera, crediticia, que ofrece servicios financieros crediticios, pues obviamente usted tiene que aplicar esta ley, ¿listo? Esta ley tiene que aplicarla completamente, pero si usted es otro tipo de entidad, pero resulta que usted hace reportes a centrales de riesgo, resulta que usted hace consulta también a centrales de riesgos, pues tiene que aplicar esta ley en la medida de la autorización. Tiene que tener una autorización específica, no puede ser la de la 1581, sino específica para que para poder hacer esas consultas y esos reclamos, ¿bien? Está por un lado, está la ley 1581, que es la que nos rige a todas las organizaciones, incluyendo las entidades financieras y crediticias. Esta ley abarca absolutamente a toda organización y también a entidades públicas y entidades privadas. Entidades públicas, entidades con o sin ánimo de lucro. Esta ley aplica desde el conjunto residencial donde usted vive. Esto aplica hasta un jardín infantil, una fundación, ONG, entidad pública, a todas las organizaciones. No, aquí no hay excepción. Tienen que tener específicamente una serie de cumplimiento de esta ley que implica la política de tratamiento de datos, tener la autorización para el tratamiento de datos. Y aquí hay un tema muy importante que yo siempre lo reitero en las charlas, sé que me vuelvo un poco molesta con esto, cansona con esto, pero es importante dejar claro que el requisito habilitante para yo usar el dato, cualquier dato, específicamente datos personales, ¿no? De carácter privado, semiprivado, sensible, porque los públicos yo los puedo utilizar sin autorización. Pero el requisito habilitante es que yo debo tener la autorización expresa de esa persona para utilizar ese dato personal. Porque si yo no tengo la autorización expresa para usar ese dato, pues yo estaría cometiendo una irregularidad. Entonces no me sirve de nada tener políticas, tener avisos de privacidad, de videovigilancia, si yo dentro del proceso inicial donde ingresa mi información personal, no tengo la autorización, no tengo cómo probarle a esa persona o a la superintendencia que me ha dado esa autorización para el uso de ese dato. Bien, y yo aquí también menciono la sentencia C748 del 2011, porque es muy importante esa sentencia. Esa sentencia es la que habilita o da la constitucionalidad a la ley 1581 del 2012, ¿no? Y esa ley 1581 es la que la declara constitucional. Pero ¿por qué es tan importante que lo tengan en cuenta? Porque esta sentencia establece unas interpretaciones en algunos apartados de la ley 1581. Es decir, no necesariamente es la interpretación que haga su abogado, su asesor, que haga usted en la ley, sino que la Corte Constitucional establece cómo se debe interpretar ese artículo, cuál es el entendido en que se debe interpretar ese artículo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en artículos donde hablan relativo a los datos sensibles, la Corte Constitucional establece cuál es la interpretación que debe darse y da mucho más allá. Entonces, por eso es importante que usted la ley 1581 la lea en virtud o a la luz de esta sentencia, porque esta sentencia me dice cómo interpretarla, ¿bien? Y tenemos el decreto único reglamentario, el 1074 del 2015, que es el que incorporó o unió todos esos decretos que ya teníamos por allá aislados, el decreto 90 del año pasado, el 886, etcétera, 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 el 1377, entonces lo que hizo fue
unirlos y ahí establecer todas las condiciones o todas las obligatoriedades que tienen las entidades privadas y públicas, entre esos en una política de tratamiento, tener un manual interno, tener un proceso de gestión de quejas y reclamos, etcétera, ¿bien? Y a partir de eso encontramos una serie de circulares de la superintendencia. Las circulares de la superintendencia son importantes porque obviamente es normativa y lo que dice, por ejemplo, es establecer algún tipo de reglamentación respecto al Registro Nacional de Base de Datos, sobre la transmisión y la transferencia internacional de datos personales. También establece ese decreto, aparte de esas circulares, también hay diferentes guías. Hay diferentes guías y en especial hay una guía que es la guía de responsabilidad demostrada, que en diferentes conceptos de la superintendencia ha manifestado que debe de ser de estricto cumplimiento. Es decir, ¿por qué? Porque es cumplir con el principio de responsabilidad demostrada. Bien, entonces, esto es en materia general lo que hay, digamos, esto es lo que hay en materia de protección de datos, es la regulación actual, y nosotros en esta charla nos vamos a enfocar en las circulares y en la guía, y en alguna, bueno, que aquí no lo comenté, pero alguna doctrina que ha generado la Superintendencia de Industria y Comercio, bien, sobre el tema de protección de datos personales y otras entidades. Para avanzar, sin embargo, es importante que tengamos en cuenta algo, y es lo siguiente, es que podamos comprender que nosotros, voy a colocar este ejemplo porque es como lo que ustedes están diariamente familiarizados. Así como ustedes están apuntando, ya muchos tienen un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es lo mismo para el tema de protección de datos. Tenemos que apuntarle a eso, tenemos de tener eso, ¿no? Con un agravante podemos decirlo acá, que acá es el accountability, el tema de compliance, el tema de cumplimiento. Bien, tenemos que entender, tenemos que demostrar que en efecto estos controles que nosotros estamos implementando en efecto se cumplen, ¿bien? O sea, no podemos de tener todo en el papel, una política de papel, no sirve. En este caso yo tengo que tener estos controles y tengo que demostrar a esa superintendencia, que es el órgano regulador, el órgano supervisor que vigila, inspecciona las organizaciones en el cumplimiento de esta ley, que en efecto yo estoy cumpliendo con la ley. Entonces, nosotros tenemos que ir hacia ese cumplimiento de ese gobierno de datos personales, que se me traduce en un tema de un sistema integral de protección, de gestión de datos personales, que al final del día me debe cumplir con ese principio de responsabilidad demostrada, accountability, que está consagrado específicamente en la ley, o sea, está consagrado específicamente en la ley. Por aquí me dicen, bueno, revisa el volumen, bueno, no sé si cuando tengamos preguntas me avisan, a ver qué hacemos, ¿bien? Ok, entonces bien, ahora sí entremos en materia de enero del 2019 a la actualidad. ¿Qué ha cambiado? Digamos, ¿qué ha cambiado en materia de protección de datos personales? Más bien, no ha cambiado, muchas cosas no han cambiado, lo que sí se han generado nuevas incorporaciones y nuevos proyectos. Primero, la circular 001 del 2019, que fue expedida este año en enero por el Superintendente de Industria y Comercio. Básicamente lo que dice es, exhorta a las entidades públicas a que registren sus bases de datos. Fíjense que acá hay una crítica más bien como constructiva a la superintendencia, es que la superintendencia empezó a perseguir, o bueno, más que perseguir, a presionar a las entidades privadas para la implementación del registro de base de datos, para el registro de la base de datos, y resulta que las entidades públicas, a las cuales son las que tenían que dar ejemplo, pues fíjense que las entidades públicas realmente no han hecho este registro y en el mayor de los casos ni siquiera tienen una política. Entonces, esta circular lo que hizo fue el superintendente decirles a las entidades públicas, bueno, ojo, tienen plazo de registrar sus bases de datos hasta el 31 de enero del 2019. Esto fue un poco lo que hizo la superintendencia. Ahora, a hoy, hay entidades privadas que aún no han registrado las bases de datos y están en la obligatoriedad del registro. No digamos que todo es color de rosa, aún hay un porcentaje importante de entidades privadas y las entidades públicas sí son más del 60% que no han hecho el registro.
Bien, entonces eso es como lo primero. Recuerden pues que el año pasado se venció el registro de las bases de datos, ¿no? Esto ya se venció el año pasado para las entidades, pero ahora vamos a ver más adelante que pese a que ya se haya vencido ese registro, la obligación no terminaba con ese registro, esto es de por vida, o sea, ya vamos a ver cuáles son las obligaciones que tienen las empresas este año respecto a ese registro. Otra observación que hizo otro vamos, aspecto que este año se está trabajando con, un segundo, con la SIC, es, o que generó doctrina la SIC este año, fue el tiempo de conservación de las imágenes grabadas a través de un sistema de biovigilancia. Esto es una duda, son dudas que mantienen, que son muy permanentes por parte de las entidades, y es, bueno, si yo tengo un sistema de biovigilancia, ¿cuánto tiempo tengo que conservar las imágenes? ¿No? La ley colombiana no dice cuánto tiempo. Digamos que hay algunas legislaciones especiales, por ejemplo, en los bancos para entidades financieras, y establecen un tiempo de conservación de 1 año, ¿no? Pero en tratándose de entidades privadas no hay un tiempo de conservación. La superintendencia un poco lo que no establece el tiempo tampoco, sino que simplemente lo que dice es, mire, no hay un tiempo de conservación, ese es el tiempo que usted considere que debe tener ese video, siempre y cuando cumpla el fin, o sea, hasta que se cumpla el fin para el cual usted lo haya obtenido, ¿no? Entonces, digamos que uno revisando el tema, cómo funciona, denme un segundo, cómo funciona en Europa, por ejemplo, específicamente, por ejemplo, en Europa el tiempo es de 20 días, ¿no? Es de 20 días. Entonces, por ejemplo, en ese caso, puede ser también una sugerencia para el caso colombiano de establecer lo que sean 30 días de conservación. Sin embargo, vuelvo y aclaro, no es que sea una respuesta única. ¿Por qué? Porque qué criterio, y ahí les hago esa recomendación, que es lo que usted tiene que mirar, es cuál es la finalidad por la cual yo estoy recogiendo esa imagen, esos videos. Ah, bueno, yo los estoy recogiendo porque pues necesito por fines de seguridad, para controlar el tema, para evadir robos o persuadir robos, o si hay un robo, verificar quién fue quien lo hizo, cómo se cometió, etcétera, etcétera. Eso es válido, pero mucho cuidado, tengan eso cuidado allí. Si bien eso es válido, bueno, hay otras personas que dicen, no, es que, no sé, de pronto nos lo pide la fiscalía, una orden judicial. Sí, claro, pero usted no puede tener permanentemente eso porque es que la fiscalía o el juez se lo va a pedir. Usted lo que tiene que es internamente establecer ese procedimiento de acceso, de consulta de esa información. Bien, es decir, usted puede tenerlo 15 o 30 días, lo ideal es que sea 30 días, o si puede más bien, pero vuelvo y les digo, teniendo en cuenta el motivo por el cual los está conservando, y eso documentelo internamente en su procedimiento, porque claro, usted puede tener problemas si usted no está estableciendo tiempos de retención de los videos, ¿no? O pueden ser muchos más días, ¿no? Esto no tiene por qué ser así a rajatabla. Hay gente que dice, no, por ejemplo, entidades que trabajan con temas de poligrafía, que hacen estudios de seguridad, les toca tenerlo por un tema más de 60 días. Bueno, ese tipo de situaciones usted tiene que dejarlos claros, usted tiene que argumentarlos dentro de su procedimiento interno, ¿no? También quién tiene acceso y quién no, ¿bien? Porque es que tienen que establecer ese procedimiento, y quién puede ingresar al cuarto donde están haciendo el monitoreo y quién no. Todo ese tipo de situaciones, pues tienen que dejarlas muy claras. ¿Por qué? Porque recuerden, así para nosotros sea un poco complejo y no estemos de acuerdo, la imagen es un dato personal. Y la superintendencia ha establecido a través de la guía de videovigilancia que, como es una imagen, yo como dueño de mi dato puedo llegar a solicitar esa imagen para saber, o solicitar ese video. Pero fíjese que eso se debe moderar, porque esto se me vuelve un tema imposible en el día a día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Moderarlo. ¿En qué casos se puede hacer? ¿En qué casos no? Si se requiere orden judicial, si no. Por ejemplo, la Corte Constitucional el año pasado dejó claro, y es igual en consonancia con lo que ha dicho la superintendencia, no se puede solicitar imágenes, videos donde hay de por medio menores de edad. Si se están grabando menores de edad, no se puede entregar esa información. Se requiere exclusivamente orden judicial.
¿no? Igual, así no sea menor de edad. Si alguien está viendo un video y resulta que ya hay otra persona por ahí que se identifica, pues yo le voy a proteger el derecho a habeas data a usted, pero se lo voy a violar al otro. Entonces, eso no funciona así. O sea, y otra cosa, digamos que hay que mirar caso por caso. Esto que les digo es simplemente digamos, como un panorama de cómo se maneja, pero hay que mirar caso por caso. Pero la recomendación es que dejen claro, que dejen muy claro cómo, digamos, cuál va a ser la manera en que el procedimiento para esas imágenes, ¿bien? Otra es el proyecto, hay un proyecto de decreto actual, en este momento ya cerró fecha para comentarios, y es el proyecto de decreto realizado por el Ministerio de Salud relativo a las autorizaciones que se deben manejar internamente dentro del sistema de seguridad y de seguridad integral, de seguridad social. ¿Por qué? Pues porque los actores que involucran o que intervienen en este sistema pues tienen acceso a mucha información desde el momento en que la EPS, o ya sea a través de la EPS o de la ARL o las IPS, donde tienen acceso a información o obtienen información por primera vez, digamos que hay un tema de articulación de entrega de información personal que muchas veces no se hace con todos los ajustes de ley. Entonces lo que se está haciendo este proyecto de decreto es establecer esas autorizaciones, cuál debe ser ese texto de esas autorizaciones y cómo debe ser esa articulación para la conservación de esa información y la seguridad de esa información. Bien, ahí yo tengo una crítica porque ahí se perdió la oportunidad. Bueno, creo yo que ahí hubiera sido una muy buena oportunidad sobre el bendito tema de las epicrisis. Y ese es el siguiente punto, que ese es un concepto, les quedo viendo el número, lo tengo por ahí, se me olvidó colocarlo, pero salió la semana pasada, entonces está muy reciente y lo pueden buscar en la página web de MinSalud o en el periódico ámbitojurídico.com, donde si bien es cierto que por ley el empleador no puede acceder a la historia clínica ni a la epicrisis del empleado, hay en algunos casos donde el empleador lo realiza con autorización, ¿no? O sea, hay una autorización expresa. Y la ley 1581 dice que usted puede acceder a esa información siempre exista o haya por medio de una autorización expresa para hacer el trámite de la incapacidad. ¿Por qué? Porque la EPS en algunas ocasiones, bueno, cuando estamos hablando del tema de las transcripciones, pues no recibe este trámite si no se adjunta, o algunas EPS si no adjuntan la epicrisis o la historia clínica, y pues la epicrisis hace parte de la historia clínica. Por lo tanto, el empleador, para evitar violar ese tipo para evitar violar la ley, lo que hace es una autorización para el tratamiento de datos que cumpla con la ley de la 1581, y con eso pues ya me quito el problema de encima, y obviamente yo no me quedo con la información, yo destruyo, yo entrego a la EPS y listo, hago el trámite y continúo. Y eso venía haciéndose en algunas organizaciones así. Resulta que el Ministerio de Salud la semana pasada, a través de concepto, volvió y rectificó, bueno, ya lo había dicho, hay que aclararlo, pero volvió a precisar que no importa que exista autorización de por medio. Eso es un tema súper complejo. Dice, no importa que exista autorización, que el empleado le haya dado autorización al empleador, no sirve, no puede tener la epicrisis, no puede tener la historia clínica. Es decir, no puede, no puede y no puede. Y dejó manifiesto que si las EPS estaban pidiendo esa información, pues que ya sabemos que por el decreto antitrámite supuestamente pues eso quedó en cabeza del empleador, y además de eso, pues la EPS no pueden pedir ese tipo de información al empleador. Pues en este caso lo que dice MinSalud es denúncielo o haga la respectiva denuncia o eleve la queja de que EPS está pidiendo la historia clínica, porque no se puede pedir. Entonces fíjense que esto es un tema súper complejo, que yo creería que la oportunidad es que en este proyecto se deje claro también este tema, porque las empresas, pues es un dolor de cabeza que les toca estar pidiendo esa información cuando por ley no la pueden pedir. ¿Bien? Ok. Entonces, esto es por un lado. Ok. Y aquí entramos, vamos a hoy. Hoy estamos a marzo 13 del 2019, son las actualizaciones en materia de protección de datos, lo que tenemos en materia de protección de datos. Ahora vamos a ver
cuáles son las obligaciones que las organizaciones tienen que cumplir para este año en materia de protección de datos personales. Primero, ustedes tienen que tener claro que si bien el registro, el RNBD, aplica para organizaciones que tengan activos superiores a 100.000 VTs, no, mucho cuidado, tienen que tener en cuenta que pues, tienen que revisar anualmente si su organización, si antes no estaba obligada a registrar, pero si ya pasó ese número de activos el año inmediatamente anterior, pues debe registrar las bases de datos, ¿bien? Entonces es muy importante que desde ese aspecto pues, lo tengamos en cuenta, que deberá tener o hacer el registro ante las bases de datos. Ojo, esta es la segunda obligación. Es aquí que dice, las bases de datos que se creen posterior a la fecha del registro inicial se deberá realizar su registro 2 meses después de la fecha de creación de la misma. Mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque si usted me está generando nuevas bases de datos, desde el momento en la creación tiene 2 meses para reportarlo ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahora, eso también depende de usted cuál fue el criterio que seleccionó al momento de registrar las bases de datos. ¿Por qué? Porque hay un criterio un criterio muy genérico y hay un criterio mucho más desde el gobierno de datos personales. Me explico. Hay empresas que registraron 100 bases de datos, 80 bases de datos, 50 bases de datos, 20 bases de datos. Pues esto en el día a día se vuelve una locura. Entonces, si usted fue a esas organizaciones, cada vez que crea una base de datos, un Excel o qué sé yo, un nuevo CRM, todo ese tipo de situaciones, archivos físicos también, pues le va a tocar estar reportando periódicamente ese tipo, creando esa base de datos en el RNBD. Pero si usted fue de las otras organizaciones, que es de mi línea, porque la superintendencia ni la ley dejó claro eso, entonces es importante que usted establezca cuál va a ser su criterio de registro y cuál es su criterio de inventario de base de datos, para que tiene que dejarlo claro en el manual, para que igual así funcione. Y es más por la línea del gobierno de datos personales, y es por los stakeholders o las partes interesadas. Es decir, yo registro mi base de datos teniendo en cuenta que número de titulares, o más bien tipo de titular, base de datos de empleados, base de datos de clientes, base de datos de proveedores, base de datos de visitantes, base de datos de videovigilancia, que recuerden que si usted no ha registrado esa base de datos, debe hacerlo. La guía de videovigilancia la considera una base de datos, por lo tanto, usted tiene que registrar si tiene actividad de vigilancia, la tiene que registrar como una base de datos, ¿bien? Entonces, en ese sentido, si usted de ese criterio, pues fíjense que no es que dejemos por fuera nada, fíjense que aquí lo que estamos hablando es de digámoslo así, del flujo de la información. Internamente lo que hacemos es mirar cómo la información, los canales de comunicación a dónde me llegan, ¿bien? Es decir, donde tenemos agrupadas la base de datos de clientes, pero internamente tenemos claro de los flujos. Es que el cliente me llega a través de llamada telefónica, me llega a través de un formulario en línea, me llega a través del punto de venta. Fíjense que sigue siendo una base de datos ante la SIC, aclaro, pero internamente tengo mapeada todas mis entradas de información, ¿bien? Digamos que si es bajo ese criterio, pues es mucho más sencillo porque no va a tener que actualizar cada rato una base de datos o a cada rato estar subiendo una base de datos, ¿bien? Entonces, eso es muy importante. La circular 03, que es la última que ha salido y es la que ustedes tienen que tener pendiente para efectos del RNBD, la circular 03 del 2018 está en la página de la SIC, ingresan a protección, a la sesión de protección de datos personales normativa y allí la encuentran. Deja claro esta circular que las organizaciones que no están obligadas a realizar el registro no están relevadas de cumplir con la legislación en protección de datos personales. Esto sí que es muy importante. Esto es demasiado importante y ténganlo muy presente porque el error grande que tienen las organizaciones y es que creen que no tienen que cumplir con registro de base de datos porque sus activos no aplican, entonces yo no tengo que cumplir con la ley. No, hay entidades sancionadas porque no están obligadas a tener registro,
pero no tienen o no han cumplido con la 1581 y con sus decretos reglamentarios. Son dos cosas independientes. Entonces, por favor, eso no se les olvide, que el hecho de que usted no aplica para tener RNBD no significa que no tenga que tener política, que tenga que tener manual, que tenga que tener autorizaciones. Y eso es un error, eso es un error. Y este año donde uno ya ha visto que ya pasó el tiempo de registro, a veces cuando las empresas lo llaman a uno y venga, pero es que yo no tengo qué necesidad, digamos que ahí uno ve la confusión que hay en las organizaciones. Entonces, por favor, ténganlo muy, muy, muy presente. Bien, miremos otras actualizaciones que me establece el RNBD. Aquí, bueno, un tema de reclamos presentados por los titulares. Entonces, aquí nosotros, ¿qué tenemos? Que lo que establece la circular es que dentro de un semestre calendario, enero, junio o julio, diciembre, se debe realizar los reportes ante reclamos presentados por los titulares. ¿Esto qué significa? Aclaro, los reclamos, recuerden que la ley establece dos criterios, consultas o reclamos, ¿bien? Cuando son consultas no las tengo que reportar, pero si son reclamos sí los debo reportar. En este momento yo no tengo que reportar, vamos que la obligación de reportarlo de enero a junio o de julio a diciembre, ahorita lo vamos a ver, aplica a partir de este segundo semestre del año. Me explico. ¿Qué es lo que deben hacer ustedes? Tener claro, el reclamo puede ser cualquier cosa. De hecho, los invito a que ingresen al RNBD y en el RNBD está ya estandarizado todos los tipos de reclamo. De hecho, usted descargue eso, páselo en un Excel para que usted esté, digamos, si es el líder o es el oficial de protección de datos personales para que usted lo tenga, porque usted lo que debe hacer vencido este semestre, usted lo que tiene que hacer es reportar a la superintendencia a través del RNBD cuántos reclamos generaron. Y reclamos pueden ser de cualquier tipo. Por ejemplo, si una persona le solicitó supresión del correo electrónico porque usted envía mucha publicidad, eso es un reporte, eso es un reclamo ante la SIC. Ahí está, si no estoy mal, son como 30 o 40 tipos de estándar que tiene la superintendencia para generar ese reporte de ese reclamo. ¿Bien? Entonces, eso es muy importante que lo hagan, es muy importante que lo hagan y que lo tengamos claro. Entonces, ahorita vamos a ver los tiempos, cuándo empieza la obligatoriedad. Segundo, incidentes de seguridad, y eso también es muy importante. Entonces, los incidentes de seguridad de violación a los códigos de seguridad o la pérdida, robo y acceso no autorizado a la información personal se deben hacer dentro de los 15 días hábiles siguientes desde el momento en que se detecten y sean puestos en conocimiento de la persona ahora encargada. Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense que un incidente de seguridad no tiene que ser un hackeo necesariamente. Un incidente de seguridad, miren, la mayoría de incidentes de seguridad que se presentan, y lo digo porque vamos con conocimiento de causa, porque cada rato las organizaciones llaman por estos motivos, es porque Pedro Pérez envió por error a Juanita de otra empresa un correo electrónico con información confidencial, creyendo que era Juanita de nuestra empresa y no la de la otra empresa. Fíjense ustedes, ¿no? Entonces, y fíjense que fue por un error involuntario. Organizaciones que se les ha ido la nómina completa a otra persona, o simplemente hasta ex empleados, simplemente por el tema de, no, es que, bueno, no sé, un error humano. Entonces, el error humano aquí es muy delicado y hay que tener cuidado con eso. O organizaciones que se cambian de sede y se quedó una Z con las hojas de vida o con las incapacidades, eso es un incidente. Eso ya es un incidente. Bien, entonces, en ese sentido, yo tengo que tener claro ese tipo de situaciones porque eso yo lo debo reportar, porque el día de mañana si hay ante la SIC algún aspecto o alguna queja del titular, la SIC la multa puede ser mucho mayor porque la SIC no se dio cuenta por usted, sino que se dio cuenta por un tercero, que no era usted. Entonces, por eso es importante reportarle a la SIC cuando hay ese tipo de incidentes de seguridad de la información al interior de su organización. Esta obligación, en especial la de incidentes de seguridad, rige para las organizaciones que no están obligadas a registrar las bases de datos, ¿bien? Para las organizaciones que no están obligadas, es decir, si usted no tenga que registrar su base de datos, si usted le genera o usted tiene un incidente de seguridad, usted debe reportar a la superintendencia. Hay dos mecanismos, ante el RNBD
Y aquí, si es más flexible la norma, permite que también sean los canales habituales que tiene la superintendencia, pero solo en este caso, porque usted vaya y radique una base de datos presencialmente a la SIC, se lo devuelve. Digamos que en este caso es que la superintendencia es mucho más flexible, ¿bien? Otro ajustes. Y aquí es muy importante porque ustedes lo deben de tener en cuenta. Primero, dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes, a partir de la inscripción de la base de datos, cuando se realicen cambios sustanciales. Esto, por ejemplo, en el momento en que usted registró su base de datos hace 3 años, hace 2 años, hace 1 año, pues tiene que hacerlo mensualmente, siempre y cuando hay cambios sustanciales. Ya vamos a ver cuándo son cambios sustanciales, porque no es, ay, no, es que la base de datos hoy era 100 y dentro de 2 meses son 500, eso es un cambio sustancial. No, para la ley eso no es un cambio sustancial. Entonces, primero, eso. Segundo, anualmente entre el 2 de marzo y el 31 de marzo a partir del 2020. Es decir, usted está en la obligación de anualmente de actualizar el registro de la base de datos a partir del próximo año. ¿Listo? Anualmente, obligatoriamente tiene que cumplir con ese requisito. Pero vuelvo y les reitero, aplica a partir del próximo año. Y dentro de los 15 primeros días hábiles de los meses de febrero y agosto de cada año, a partir de su inscripción, los responsables deben actualizar la información de los reclamos presentados por los titulares. El primer reporte de reclamos presentados por los titulares se deberá realizar en el segundo semestre del 2019 con la información que corresponda al primer semestre del 2019. Esto es muy importante porque ustedes ahora, en el segundo semestre del año, está en la obligación de reportar esos reclamos. Ahora, usted va a decir, no sé si han actualizado el RNB, pero hasta hace un mes, que fue la última vez que ingresé a hacer una actualización, sí, puede pasar, no, pero es que a mí no me llegó ningún reclamo. ¿Yo qué hago? O sea, ¿qué reporto? Pues no reporta nada, porque la superintendencia, pues en el formato como está, te permite solo reportar en caso de que usted tenga un número asignado, 1 o 2 personas que hicieron reclamos, pero si tiene 0, pues no va a reportar nada. Pero igual hay que estar pendientes si no hay actualizaciones, porque, por ejemplo, a veces hay actualizaciones de esta plataforma. En ese sentido, es importante que eso ustedes lo tengan en cuenta desde esa perspectiva, porque entonces obligatoriamente ya sabemos que ahorita, a partir del segundo semestre del año, pues voy a tener que reportar los reclamos que se generaron por Avias Data, ¿bien? Ahora, hay un tema aquí muy importante y es que me dice dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes a partir de la inscripción de la base de datos cuando se realicen cambios sustanciales. Miremos el tema de cambios sustanciales. Aquí está el tema de cambios sustanciales. Entonces, ¿cuándo son cambios sustanciales? Cuando va a actualizar el RNBD primero, cuando la finalidad de la base de datos haya cambiado, ¿no? Es decir, si yo tengo una base de datos y esa base de datos yo resulta que tengo un nuevo tipo de información o la estoy usando para otros fines diferentes, pues yo tengo que informar al RNBD que hice ese cambio. Ahora, no solo al RNBD, tengamos en cuenta que también lo tengo que hacer a mis titulares. De hecho, es uno de los problemas que hay, porque si usted incorpora una nueva finalidad o si usted cambió de finalidades, pues tiene que obtener nuevamente la autorización para esa finalidad. Por eso es muy importante ser prospectivos, dejar muy claro las autorizaciones para evitar que el día de mañana pues, ya esa autorización pierda vigencia. Segundo, cambio sustancial, cuando hay encargado de información del tratamiento. Yo he visto que hay entidades que son entidades privadas que son muy desaplicadas con este tema y no tienen reportados todos sus encargados de la información. Si usted tiene un call center, tiene tercerizado, no sé, el servicio de llamadas de un call center, tiene que registrar ese call center. Si usted tiene un tercero que es el que le almacena la información, el archivo muerto, eso es un encargado, tiene que reportarlo. Bien, si usted tiene a alguien que le administra X base de datos, tiene que reportarlo porque para efectos de la ley es un encargado del tratamiento. Bien, cuando actualice los canales de atención al titular, ojo, canales de atención al titular para el tema de Avias Data, por supuesto, o sea, los que están en la política de tratamiento de datos personales. Cuando yo pida nuevos tipos de datos y su clasificación, también hace eso un cambio sustancial.
Cuando ajuste o actualice la política de tratamiento de datos, también es un tipo de cambio sustancial. Y la política se recomienda mínimo hacer un cambio una vez, actualizarla una vez al año, o más bien que actualizarla, revisarla anualmente. Cuando haya transmisión y transferencia internacional de datos personales también. Y también cuando yo actualice las medidas de seguridad de la información implementadas, que aquí hago una aclaración. Al día de hoy no es obligatorio, o sea, no es, es obligatorio que las organizaciones tengan medidas de seguridad, pero no es obligatorio las que dice la SIC en el RNB, esas son las ideales. Pero de hecho la superintendencia emitió un concepto iniciando este año o finalizando el año anterior, estableciendo eso, de que si bien hay un principio que es el principio de seguridad, donde las entidades tienen que tener las medidas de seguridad físicas, administrativas, técnicas para evitar el deterioro, la pérdida o el uso no adecuado de la información, no dicen cuáles, ¿bien? Entonces, si usted con la medida de seguridad garantiza que esa información va a ser accesible a terceros, pues es válido, ¿no? Pero la superintendencia aún no ha dicho cuáles son esas medidas. Bien, y por último, ya con esto vamos cerrando, por último, ¿qué debemos hacer nosotros en el 2018 para el cumplimiento del régimen de protección de datos personales? O sea, ¿qué nos depara este 2019? Perdón. Acá hay un tema muy importante y es que si la implementación de su programa de protección de datos personales ya cumplió un año, pues déjeme decirle que debe revisar todos esos ajustes que usted incorpora, todos los controles que usted tiene. Un programa de protección de datos personales no es la política es uno de los tantos controles que la ley le exige que usted debe tener. Entonces, ¿qué pasó? Muchas organizaciones empezaron a montar, a cumplir con la ley, pero quedó por fuera muchas otras obligaciones, entre esas la evaluación del riesgo asociado a las bases de datos personales. Esto viene en el decreto único reglamentario y establece que las organizaciones tienen que evaluar el riesgo asociado a sus datos personales. Es una actividad que es obligatoria y que debe hacerse, ¿bien? Por lo tanto, es un tema pendiente que digamos que en algunas o muchas organizaciones aún no lo han hecho y tienen que hacerlo porque está en el decreto y hace parte de la responsabilidad demostrada. Apuntar un programa integral de protección de datos personales también tiene que ser la siguiente medida. Es decir, no limitarme con la política y, lo digo muy respetuosamente, no limitarnos con un manual interno malito. Hay muchos manuales que uno dice, se queda sorprendido. Un manual interno no puede ser la reproducción de la política, no puede ser la reproducción de la ley. Un manual interno de políticas y procedimientos asociados al tratamiento de los datos personales, pues tiene que decirme quién es el responsable de hacer cumplir la autorización, no sé, al momento de la firma del contrato de trabajo, la autorización del tratamiento de datos del empleado, que el empleado va a usar biométrico, la autorización para ese biométrico, quién va a ser el responsable de que el aviso de videovigilancia, que hay entidades sancionadas porque el aviso de videovigilancia lo colocaron solo en un área y no en todas las áreas donde hay sistema de videovigilancia, ¿no? Miren el caso, por ahí hay un caso, revisen el caso de Bodytech, del gimnasio. Entonces, ese tipo de situaciones yo tengo que mirar quién es el doliente, quién es el responsable, porque es que el oficial de protección de datos personales, su función no es hacer eso. Su función es velar que los controles establecidos hacia los propietarios de la información se cumplan. El jefe de recursos humanos pues debe responder por la base de datos de los empleados. El director o el jefe comercial por la base de datos de los clientes. El de compras por el de proveedores. En algunos casos el de seguridad y salud del trabajo responde por el de visitantes o el área administrativa. Entonces, yo tengo que darle unos dolientes, asignarle a eso, porque yo tengo que, en mi gobierno de datos personales, tengo que dejar claro quién va a cumplir eso, ¿bien? Y tener, digamos, eso es muy importante, y dentro de mi cumplimiento tengo que tener auditorías, tengo que realizar las auditorías a esos programas de protección de datos personales, tomar correctivos a partir de los hallazgos, ¿bien? Y poder mirar en qué bien, qué estoy haciendo bien y qué no. Por último, la capacitación continua en protección de datos personales es fundamental. Miren, es fundamental. Hay un caso específico, no voy a decir nombres, sanción el año pasado a un concesionario de vehículos y dentro de esas, digamos, dentro de esas sanciones,
la superintendencia no lo iba a sancionar porque esto fue muy rápidamente un caso donde un asesor comercial llamó a un cliente de su propia base de datos y resulta que como llamaron, llamó a esta persona y no estaba en la base de datos del cliente, digamos, de la entidad. Resulta que este señor que lo llamaron se molestó, instaló la queja ante la superintendencia inició la investigación y la superintendencia, entonces esta entidad, esta empresa le contesta, mire, nosotros no le dimos esa base de datos a esta persona, sino que fue este señor quien utilizó la base de datos. La superintendencia le dice, bueno, si es así, demuéstreme que usted capacitó a ese asesor en protección de datos personales, que usted le dio a conocer la política de tratamiento de datos personales para saber si eliminamos la multa o la reducimos, puesto que ustedes cumplieron, pero fue un caso aislado, porque fue el empleado quien no tomó las medidas conducentes para que eso no sucediera. Resulta que esta organización no pudo demostrar que lo había capacitado. Y fíjense que como no pudo demostrarlo, pues le aplicaron esa sanción. Creo que la sanción fue de 140 millones de pesos. Entonces, es muy importante que ustedes se capaciten continuamente. De hecho, de una vez hago una cuña, nosotros con Unipymes vamos a lanzar el curso de oficial de protección de datos personales. Eso lo sacamos creo que en un mes más o menos, y allí va a tener todas las competencias o todas las habilidades que se requieren para darle cumplimiento a un programa de protección de datos personales. Y con este punto cerramos. Ya nos quedan 10 minuticos y vamos a tener la sesión de preguntas. Con este cerramos. Esto ustedes, bueno, esto yo aquí lo sistematicé, lo organicé, pero esto igual lo encuentran en la guía de responsabilidad demostrada. Fíjense que la guía de responsabilidad demostrada tiene más o menos 63 obligaciones que debe tener cualquier programa de protección de datos personales, y fíjense que aquí establece desde la alta dirección, hay unas obligaciones de la alta dirección, las obligaciones del oficial de protección de datos personales, que son bastantes, pero obviamente esto va articulado con lo que hacen las partes que hacen parte del gobierno de datos personales, tema de presentación de informes, procedimientos operacionales, inventario de las bases de datos, las políticas, el sistema de riesgos asociados al tratamiento de datos personales, requisitos y gestión de encargados, bueno, comunicación externa, evaluación del programa, esto como un tema de PHBA. Fíjense esto en teoría, esto desde la alta dirección, fíjense ustedes que, estos pasos, ustedes deben de cumplirlos, o sea, estos son lo ideal que debe tener su organización. Bien, y esos son los pasos que, como les digo, pues están dentro de la guía de responsabilidad demostrada, y son los que yo debo darle como un check y decir, bueno, si estoy cumpliendo, no estoy cumpliendo, ¿qué estoy haciendo, no? Es cómo lo vamos a hacer o cómo vamos a llegar allá. Bueno, esto es todo, muchísimas gracias, pues quedo pendiente si tienen preguntas por hacer. Creo que voy a hacer lo posible porque no los estoy escuchando, sé que me escuchan, pero creo que ustedes no me escuchan a mí. Entonces quedo pendiente, Andrea. Perfecto, Heidi, muchas gracias. No sé si me escuchas, si quieres me confirmas a través del chat. Y también le pido a los participantes que me confirmen a través del chat si me están escuchando. Antes de pasar al espacio reservado para las preguntas del auditorio, muchas gracias a todos los que ya me están confirmando. Antes de pasar al espacio reservado a las inquietudes del auditorio, les recuerdo que vamos a dar paso a nuestra acostumbrada encuesta interna de satisfacción para conocer su percepción respecto a la conferencia de hoy. La pregunta es muy fácil. ¿El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy? ¿El conferencista desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Les recuerdo que solamente deben dar clic en una de las dos opciones que en este momento se encuentra apareciendo en sus pantallas. También les recuerdo que es muy importante para nosotros que ustedes puedan darnos esta votación, esta percepción, ya que es la forma en cómo evaluamos a nuestros conferencistas.
Perfecto. Muchísimas gracias a todos los que en este momento se encuentran votando. Perfecto, así cerramos el sondeo de hoy. Listo, entonces alcanzamos a enviar, yo creo que unas 2 preguntas. Se las voy a enviar a Heidi a través del chat, ya que ella en este momento está intentando revisar el tema de su computador, pero no es posible, no nos escucha aún. Listo. Entonces vamos con esta primera pregunta. Bueno, aquí entonces reciben hojas una pregunta. ¿Hojas de vida para procesos de selección se debe hacer firmar documento de tratamiento de datos? Por supuesto. Por supuesto. ¿Por qué? Porque la hoja de vida, fíjense que es un tipo de documento que tiene mucha información personal y puede ser información pública, privada, semiprivada y sensible, puede haber cualquier tipo de dato personal y debe haber autorización de por medio, debe haber autorización de por medio. ¿Y cuándo debe haber esa autorización? Al momento, como la autorización tiene que ser libre, previa y expresa, tiene que ser al momento en que usted recepcione esa hoja de vida, ¿bien? Y ya en ese momento y también, ojo, en la entrevista de trabajo, ya sea, no es que usted requiera doble autorización, pero si es una persona, una vez en esa recepción de hoja de vida, y una vez incluya la autorización en la entrevista de trabajo, porque muchas veces en la entrevista se requiere o se solicita información que no está en la hoja de vida, ¿no? Entonces fíjense que estoy dejando por fuera datos en los cuales yo pues inicialmente no solicité la autorización, por eso es tan importante. Y una recomendación muy importante, si yo no tengo, si esa persona no quedó seleccionada, yo tengo que destruir esa hoja de vida. Ojo, una cosa es que ya pasó el proceso de selección y yo lo guardo para efectos de auditoría porque resulta que voy a no sé, para validar el proceso que se hizo bien, eso es una cosa y está bien, pero eso tiene que informarlo también allí, la persona tiene que saber que su información se va a conservar, o aquellas personas que ni siquiera pasaron el filtro y que ni siquiera están en esas hojas de vida, esas hojas de vida se deben destruir, esas hojas de vida se deben destruir y, y además de destruirse yo no las puedo utilizar, a no ser de que a mí me interese crear una base de datos, una banco de datos donde yo tenga a esa persona, donde yo me pueda comunicar con ella, entonces eso yo lo puedo hacer, pero también tengo que decirlo. Bien, también tengo que informárselo. Todo lo tengo que informar, ¿bien? Bueno, buenos días. Tengo la siguiente pregunta. Somos una organización que comercializa software. Necesitamos que implementemos protección de datos y registrar bases de datos de la SIG. Bueno, entonces, sí y no. Si ya eres una organización, o sea, si eres una organización que se crearon hace un mes, 2 meses, ayer, antier, tienen que tener un programa de protección de datos personales. Deben de tenerlo, ¿bien? Esto cumple para todos. Pero para el registro, si ustedes tienen activos iguales o superiores a 100.000 VTs, pues no tienen por qué registrar la base de datos. Bueno, yo, digamos, yo para los números soy un poquito mala, pero creo que esos 100.000 VTs estamos hablando más de 3.300 millones de pesos, ¿bien? Estamos hablando más aproximado un poco eso o un poco más. Entonces, en ese sentido, no tengo que registrar las bases de datos, pero sí tengo que tener implementado, tener un programa de protección de datos personales. Bien, no sé si tengan otra duda. ¿Cómo realizar campañas de marketing para clientes nuevos o prospectos a través de contact center y envíos de mensajes de celular? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Fíjense que en este momento, el año pasado que hicimos el estudio, el 50% de las sanciones era por malas prácticas de mercadeo. Bien, entonces el tema de los prospectos, el tema de la llamada en frío quedó en la ilegalidad, porque si usted a veces, bueno, me corregirán los expertos en marketing, hay programas donde sale un número aleatorio y llaman a ofrecerle el producto. El hecho que tú llames es porque tú ya tienes que tener la autorización para el tratamiento de datos. Si tú no tienes esa autorización, no te sirve de nada. Bien, no, si no la tienes, no puedes hacer nada. Entonces, desafortunadamente o afortunadamente, podemos mirarlo de ambas partes, el tema hoy con las áreas de mercadeo están muy maniatadas con la ley de protección de datos personales porque tú no puedes establecer, ya te tienes que inventar estrategias. No sé, ahora si vas a rifar algo o XY o vas a hacer una encuesta, pues en ese momento vas a obtener los datos bien. Cuando tengas esos datos, tienes que tener la autorización
para que la persona la firme, la pruebe o le dé clic en aceptar en una página web, eso ya te sirve y ya puedes usar esa información. Pero antes no, ahora tengan muy claro que tampoco me sirve el hecho de tener la autorización solamente. Yo tengo que decirle a la persona también que me autoriza el envío de mensajes de publicitado comerciales por correo electrónico, por mensaje de texto, etcétera, etcétera. Tengo que decirle por qué, porque hay sanciones, por ejemplo, a Falabella cada rato lo sanciona y una de las últimas sanciones fue precisamente por eso, porque la persona autorizó que le enviaran publicidad a su correo electrónico, pero no por mensaje de texto. Bien, entonces resulta que seguía llegando y bueno, no, solicitó que le eliminaran y no lo eliminaban, entonces por eso pasó el problema. Entonces tenemos que ser muy claros, tenemos, eso es una línea muy delgada y por eso tenemos todo esto para evitar todo ese tipo de cosas cuando yo hago un buen levantamiento de información, hago un buen inventario de base de datos, hago un data mapping donde mapeo todo ese flujo de información personal, pues el riesgo de no utilizar inadecuadamente los datos personales pues se va a reducir. ¿Bien? ¿Listo? Si tengan más preguntas. Perfecto, Heidi, muchas gracias. Pues infortunadamente por el tiempo ya no tenemos espacio para realizar más preguntas. De todas maneras, para ustedes que están allí, tienen de pronto algunas preguntas sobre el tema para Heidi, les recuerdo que tenemos nuestro correo consultoría@unipymes.com, consultoría@unipymes.com. Allí pueden hacernos llegar un correo electrónico con su pregunta y les recuerdo que es muy importante que en el asunto nos pongan allí el nombre de la conferencia de hoy. Con eso podemos remitirla a Heidi en ese caso. A todos ustedes muchísimas gracias. Les recuerdo nuestro próximo curso de certificación en auditor interno en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con énfasis en ISO 45001 de 2018 y el decreto 1072 de 2015. Todavía tenemos cupos disponibles, entonces los invitamos para que revisen, digamos que toda la información y los pormenores de esta capacitación, ya que va a estar muy interesante y es un tema de actualidad. Si ustedes necesitan información, cómo participar, cómo inscribirse, pueden ingresar a www.tiendaempresarial.com. Pueden contactarse con Pilar Anaya al 317-698-4550 o también pueden escribirnos un correo a ventas@unipymes.com. Allí pueden encontrar, digamos que la información no solamente de este curso, sino de cualquier curso que sea de su interés o del interés de su equipo de trabajo o su organización. Muchas gracias a Heidi por la sesión de hoy. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención en la conferencia. En nombre de Fundación Unipymes, les deseamos un feliz resto de día. Hasta luego.